Bueno, Facebook, YouTube, muy buenos días a todos. Aquí su amigo Raúl Andrés Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. El título de hoy, Hasta que la muerte nos separe. Bienvenidos a Números para hoy. Estás viendo Números para hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, mi gente, estamos de regreso. Feliz jueves a todos. Hoy fui invitado a una cena con la comunidad de San Cristóbal. Voy a estar compartiendo con ellos. Gracias a Dios me siento mucho mejor. Tengo unas cuantas cosas que van a estar sucediendo el viernes también. Tenemos grabación del programa para el domingo. Hoy también tengo negociaciones para un programa los sábados también que vienen por ahí. Hay otras negociaciones para un negocito. Señores, yo quiero que usted me vea a mí y usted entienda que no importa lo poco que usted tenga, usted siempre va a tener oportunidades, ¿ok? Pero hoy el tema no son las oportunidades. El tema de hoy, el cual voy a tocar brevemente, ¿ok? Para ir directo al grano, que son sus jugadas. El tema de hoy que yo quería tocar es un tema que a mí me partió el corazón y que me llega mucho a mí. Me llega mucho a mí. Usted sabe que el matrimonio, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Es una institución sagrada. Es un pacto que tú haces. Tú no estás haciendo, no es una obligación. Es un pacto con Dios que tú haces. Y las personas que en un momento dado de nuestra vida hemos amado tanto a una persona, que hemos decidido casarnos con esa persona, hemos hecho ese pacto de cuidar, amar a esa persona en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Y ese pacto es hasta que eh, nos separe la muerte, ¿verdad? Eh, Dice que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y desgraciadamente, cuando yo veo casos como el que vi ayer, me parte el corazón. Eh, yo quizás dentro de mi vida, de la manera que yo vivo, quizás eh, pienso que hay gente buena todavía. Pienso que todavía hay gente que vale la pena. Pero cuando yo veo este caso de esta pareja que fue acribillada a balazos, recién casados, 2 meses de casado, eso parte el alma, señores. Parte el alma. Porque dos personas que quizás iban a dedicarse su vida al uno al otro, como manda Dios, ser ultimadas, ¿verdad? A balazos por miembros de la policía, porque lo confundieron con otro vehículo. Yo no sé cómo es que trabajan los servicios de inteligencia de mi país, pero yo le voy a decir una cosa, hasta cierto punto, a mí me daba inseguridad caminar solo en mi país, hasta cierto punto, porque yo decía, bueno, yo ando caminando a cada rato por aquí, a mí casi no me conoce nadie ya por acá, de momento me ven raro, ¿me entiendes? Pero todavía mi pueblo es un pueblo donde uno puede darse el gusto todavía de caminar. Tremendo, señores. Hasta que la muerte nos separe. Esto es algo que, óyeme, esto llora ante los ojos de Dios. Esto debería de ser
un motivo. Yo no estoy incitando a violencia ni nada de eso, pero esto debería ser un motivo para que el pueblo se vaciara a la calle, y pidiera la destitución de todos estos gorilas que tienen metido en la Policía Nacional. Toda esta gente que lo que tienen es años poniéndole droga a gente, cobrando por punto peaje. Oh, Raúl, pedir nombre. Yo no tengo que dar nombre. Ustedes no son los que tienen la inteligencia. Ustedes no son la policía. Ustedes tienen que saber quiénes son los que cogen y no cogen. Porque si ustedes no pueden, ustedes mismos no pueden filtrar sus propias líneas, imagínate, ¿qué vamos a hacer los pobres como nosotros? Que somos los que cuando ustedes agarran una esquina y lo ponen ahí contra la pared, hacen lo que quieran con uno. La autoridad no debe de usarse para el abuso. Y yo no creo que nosotros debemos de llegar al punto de hacer ejecuciones públicas. No creo que deberíamos de llegar al punto de hacer ejecuciones públicas. Ustedes hablan de sicariato, pero la policía tiene más sicario, parece. En la policía parece que hay más sicario. ¿Cuántos videos de policía han salido dándole tiro en un pie a alguien que estaba supuestamente robando? Salió un video de dos policías. Uno saca la pistola. Tienen al muchacho en el piso. Le metió 2 tiros en el piso, en los pies. Pam, pam, pam. Eso fue el eco que sonó el número 3, pero fueron 2. Dime. Y después resultó que no era el muchacho. Pero ya tiene ahí un hueso partido. Ya la vida de ese muchacho no va a ser igual. Cuando viene a ver, lo deja cojo para el resto de su vida. El video del preso que se estaba tratando de escapar. Y ahí mismo en el solar le metieron pam, pam, pam. Dime. ¿Dónde que están los sicarios? La gente se preocupa. No, que el narcotráfico, que eso de sicariato va a llegar a Santo Domingo. Pero es que en Santo Domingo el sicariato está en la policía hace años. Son bandas haciendo lo que quieren y lo que desean. ¿Lo estoy diciendo yo? No, eso lo dicen los periodistas todo el tiempo. Yo lo estoy repitiendo. Dime a mí, ¿cómo usted justifica que usted vea a una pareja en un auto, un hombre, una mujer, y que usted se la balance a tiro de frente y usted está viendo que solamente hay un hombre y una mujer adentro, que no le están sacando armas ni nada? Ustedes solamente fueron a acribillarlo. Es tan tal que yo pararme a un policía de noche en República Dominicana, para eso ni salgo de noche. Pararme, porque te paran en lo oscuro entonces. No en la luz, que te paran en lo oscuro. Lo contrario aquí te tratan de parar donde hay luz. A un amigo mío lo pararon, le cobraron para recuperar su propio motor. Ahí mismo en el momento no hay chance para progresar. Bueno. De verdad, de esto tienen que organizarse y una vez, porque también está la pendejada esta de la pandemia. Porque la pendejada esta de la pandemia es la excusa perfecta para que nadie salga a la calle a hacer nada. No se pueden aglomerar, no pueden hacer esto, no pueden, ¿me entienden? Pero ellos pueden hacer su meeting, su fiesta y su vaina.
Ese es el doble filo de esta vaina. ¿Ah? Pero organícense, mi gente, miren. Organícense. Para cuando pase la pandemia, cuando ellos digan ya pasó la pandemia, vamos a hacerle a esta gente una demostración, miren. Y no le vamos a tirar en la calle. ¿Mm? No le vamos a tirar en la calle a esta gente. Y vamos a pedir que acaben esta mojiganga. Porque esos mismos jefes que están de hace años, que vienen con esa sinvergüenzada, ellos nada más mueven jefecito, acomodan jefecito aquí, jefecito allá, y quitan 2 o 3 aquí, lo mueven de departamento al otro, y siguen cobrando su cuarto. Señor presidente, yo sé que usted está muy dolido, pero más dolido está el pueblo dominicano, porque tiene grandes expectativas en usted. Grandes expectativas tienen usted. Grandes expectativas tiene. Y solamente hay impotencia. Eso lo dice el pueblo, no lo digo yo. Lo dice el pueblo, que hay impotencia. Hasta que la muerte nos separe o hasta que la policía nos mate. Porque ahora tú no puedes ser ni siquiera una pareja cristiana andando decentemente en la calle. Una muchacha que era trabajadora también, según tengo entendido, trabajaba en un centro de terapias, daba terapias también. Entonces, policías, los policías, que usted sabe que ustedes, lo bueno, usted sabe quiénes son los buenos, usted sabe quiénes son ustedes. Usted también tiene que unirse a una marcha con el pueblo. Ustedes también unirse a una marcha con el pueblo y decirle a la policía, a la misma policía, límpianos. Lo mismo policía, unirse también al pueblo. Porque tampoco vamos a poner la policía contra el pueblo, porque usted sabe lo que va a pasar ahí. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene las armas? Y ahora que queremos desarmar a los civiles, ¿quién diablo va a dar sus armas ahora? Discúlpenme. El que tenga una pistola ahora, ¿quién la va a dar? Dime, con esta inseguridad, quieren desarmar a los civiles. ¿Quién va a entregar su arma? Dime. Desgraciadamente, yo no la entregaría si tuviera una. Porque ¿quién me garantiza la vida mía? ¿La policía? La que va a llegar sin preguntarme quién tú eres ni nada, en pam, 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 pam. Me va a dejar el carro como un guayo lleno de hoyo. Señores, esto se está poniendo para hombres o para mujeres. Porque hay mujeres que tienen más que hombres. ¿Ok? ¿Dónde vamos a parar, señores? ¿Dónde iremos a parar con todo esto? Es increíble. Hasta que la muerte nos separe. Volvemos después de esto. No te pierdas nuestros videos. Suscribirse es tan fácil como tocar el botón rojo y activar la campana y asegurarse de darle a todas las notificaciones. Bueno, mi gente, miren, el pronóstico que yo di ayer fue 80, 16, 57. 80-08, 16-61, 57-75. Ese fue el pronóstico que yo le entregué a ustedes el día de ayer. Gracias a Dios, pues los pronósticos que estoy dando aquí público han sido muy buenos, han dejado bastantes resultados. De verdad, a mí no me gusta estar mostrando mucho sobre el resultado ni nada de eso, porque entiendo que pues ya tengo demasiado tiempo en esto y no tengo que
que estar probándole nada a nadie. Pero sí me gusta mostrarle para la gente que quizás no pudieron ver algo, pues que vean más o menos, ¿verdad? Cómo funciona la cosa y cómo va todo. Pues ayer di el 8008, salió 08 en real, 80 en nacional. Di el 1661, salió 16 en la Florida, 61 en primera. Di también el 5775, salió 75 en gana más. Ok, esos fueron pues los pronósticos que yo di ayer y fueron pues las jugadas que salieron. Ok, ¿qué estoy haciendo hoy, el día de hoy? Mire, yo empecé hoy dando un solo número para 2 loterías. En Costa Rica también salió el 80, si me estaban hablando. Estoy dando un solo número para 2 loterías, 2 palés y una tripleta. Ok, sí, salió también Costa Rica el 80, correcto. Entonces, mis queridos, hay un montón de gente. Mira, está Anthony otro nivel, está Eric Remington, está también Víctor Sepúlveda, mi hermano, que lo amo, de verdad, quiero tanto a Víctor. A todos los quiero, ¿verdad? Pero le tengo que decir que Víctor, de verdad, tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque Víctor ha sido de las primeras personas que de verdad me demostró: mira, Raúl, tú no tienes que desconfiar en todo el mundo. Yo te voy a probar que tú puedes confiar en la gente, Raúl, porque yo no confiaba en la gente, desgraciadamente. Al punto que yo le voy a decir, yo no tenía amigos dominicanos aquí en Estados Unidos al principio cuando yo llegué. Eh, Porque yo no me relacionaba mucho con personas de mi país, a nivel de juntarnos y hacer cosas. ¿Por qué? Porque como yo me había criado en Puerto Rico, pues la mayoría de amistades que yo tenía eran boricuas y pues me iba mucho por ese tipo de ambiente, ¿me entiendes? Y cuando llegué aquí, pues me quedé sin pito y sin flauta, porque aquí era una mezcla de todo. Pero después que yo empecé a involucrarme más con el desfile dominicano, con Glenny Sol Mojica, la presidenta del desfile dominicano, de verdad me empecé a involucrar más con la comunidad y me ha encantado. Y a través de esto de los números, pues conocí a Víctor y eso, y Víctor me dijo: no, Raúl, mira, no desconfíe tanto de la gente, tú verás que aquí hay gente buena, Raúl, tú verás. Y de verdad que Víctor me ha hecho ver eso, de verdad muy agradecido de Víctor, súper bueno. Víctor, le pido que todo el mundo lo siga también. Señores, hay que apoyar, los buenos programas, hay que apoyar los buenos proyectos. ¿Ok? Víctor tiene un buen proyecto, Anthony tiene un buen proyecto, todos ellos tienen un buen proyecto. ¿Cuáles son esos proyectos que usted tiene que tener cuidado? Donde usted le ve la malicia, que lo que quieren es el dinero nada más. Usted sabe cuando una persona solamente quiere el dinero. Usted sabe nada más. Se le ve por encima. ¿Mm? Se le ve por encima cuando una persona quiere dinero. A mí, yo no voy a decir que yo no quiero ganar dinero. Le voy a decir que no quiero ganar dinero. Yo lo voy a mentir. ¿Me entiende? Pero ¿usted cree que mi interés es quitarle a un infeliz, no sé, 100 pesos o 200 pesos, cuando yo tengo una cámara aquí atrás que vale $600 sentada sin hacer nada? O tengo un proyector aquí que vale $500 sentado sin hacer nada? O tengo un micrófono de ciento y pico de dólares aquí invertido. ¿Tú crees que mi interés es quitarle a un infeliz 100 pesos? Entonces usted tiene que ponerse a pensar: mira, esta gente que han invertido en ellos, que han invertido en su programa, que han invertido en las cosas que están haciendo, de verdad quieren lo mejor para nosotros. Mira como Anthony coge y se va afuera a grabar sus videos afuera, bien chévere. Víctor también ha puesto su estudio, ha arreglado todas sus cosas bien chévere. Eh, También mi hermano Santo de la Tasa Millonaria, que ha puesto su estudio bien bacano, también bacanísimo lo tiene. Me encanta cómo lo tiene. Uno de los mejores estudios que yo he visto hasta ahora. Y de verdad,
uno se tiene que sentir orgulloso de todo lo que está haciendo la gente hoy en día en esto de los números, las personas que estamos en este ambiente y de la manera como estamos aportando. Déjame yo ponerle aquí lo que viene siendo las jugadas. Raúl, pero cantas números en todas las loterías. Bueno, mira mi programa. Tú mira mi programa y ahí tú te vas a poder dar cuenta si yo dije una lotería o no. Porque son 7 años que yo tengo. Son 7 años que yo tengo en esto. Ya, yo no. Esa pregunta quizás es para un amateur, para una persona que empezó a dar número hace una semana o dos, o tiene un mes o un año dando números. Esa pregunta tú se la puedes hacer a una persona así. Pero a mí, que tengo 7 años en esto, yo no puedo ni contestarla. Tienes que ver mi video de ayer, donde yo di esos números. Entonces tú decides. Porque yo tengo 7 años en esto. Óyeme, la raya hay que respetarla. Entonces, vámonos con los pronósticos de hoy, señores. Porque la gente nada más viene y busca pronóstico. Pero no sangra, muchacho. No sangran ni por una muela. Anyways, usted puede ayudarnos, ¿verdad? Con su super chat o compartiendo los videos. Ok, compartiendo los videos. No nos va a hacer ganar dinero, pero quizás puede mostrar YouTube más anuncios y así nosotros ganamos algo de dinero. Ok, 683997. Ay, mi madre, qué número que está más feo. Ay, Dios Padre. Esos números sí que están feos. Me gusta el 97. Ay. Qué numerito que tan feo eso. 68. 97. 39. Qué número que tan feo eso, señor. Ay, Dios Padre, Señor. Dios no coja confesado. Ah, no, porque ustedes se quieren sacar todos los días también, abusadorcitos. ¿Ah? Abusadorcitos. Se quieren sacar todos los días. Mira cómo es. 6886, 9779 y 3993. Ah, no. Y la fiebre, ¿cómo va? Mi fiebre va mejor. Mi fiebre va mucho mejor, gracias a Dios. Tengo ya mi segundo día libre de fiebre. Mi segundo día. Eso sí, discúlpenme, me tengo que rascar. Me quedó como en mis ojos, un poquito así como que de dolor. ¿Ok? Un poquito como de dolor en mis ojos, discúlpenme. Ya usted sabe. Pues tengo un montón de gente tirándome a mí. Ahorita que quieren entrar en el VIP. No se pierda este domingo 4. Este domingo 4 vamos a tener el entrenamiento, ¿ok? Ahí me están tirando para el VIP. Usted sabe que a mí, gracias a Dios, siempre me hablan para el VIP. Siempre me habla la gente y la gente entiende el valor que tiene mi VIP. Mire, van a estar recibiendo un número para 2 loterías. Ahí le respondo al caballero que me preguntó. Un número para 2 loterías, 2 palés y una tripleta. Es lo que van a estar recibiendo. Además, el domingo 4 van a estar participando del entrenamiento que voy a estar haciendo. ¿Ok? El entrenamiento va a durar unos 40 minutos y vamos a tomar unos 10 minutos para contestar preguntas. ¿Ok? Así que es muy importante que usted tenga lápiz y papel para ese entrenamiento. ¿Ok? De que tenga lápiz y papel a la mano. Yo luego voy a poner ese entrenamiento a la venta para las personas que quieran verlo en otra ocasión. Si quieren comprar acceso a él, pues van a poder comprar acceso a él a través de numerologosrd.com. ¿Ok? Así que vivo agradecido de Dios. Sí, he perdido mucho en la vida, igual que muchas personas, pero también tengo vida.
todavía tengo vida, señores. Hay muchas cosas que no quisiera perder en mi vida, pero es inevitable. Y yo soy una persona que nunca me he detenido por nada. Siempre he seguido el curso. Siempre he seguido el curso. Y las veces que casi me doy por vencido, Dios me levantó y Dios me dio fuerza para seguir. Entonces yo no le puedo fallar a Dios. No puedo fallarle a Dios, porque Dios está esperando mucho de mí. Mucho de mí. Él está esperando mucho de mí. Entonces yo tengo que cumplirle a Él. No importa la carga que yo esté cargando ahorita en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón. Dios está esperando mucho por mí. Es difícil. Es difícil ver como dos parejas que se prometieron amarse para el resto de la vida pierden la vida el mismo día, injustificadamente. De la misma manera que muchas mujeres que me han hablado y me han dicho que han sido abandonadas, hombres que me han hablado y me han dicho que han sido abandonados. No es justo, la vida no es justa. Pero aprenda a vivirla. Vívala más con Dios y a usted nunca le va a faltar nada. Dios me lo bendiga a todos. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.